Aquí, el planeta. Nuestro hogar en el cosmos. Un espacio dedicado a la ecología y el medio ambiente. Aquí, el planeta. Con la conducción de Guillermo Saldomando. Producción periodística, María Laura del Rosso. Y la participación especial de César Sánchez. Locución, Romina Monfrinotti. Operación técnica, Javier Martínez. En las últimas horas se han conocido los resultados de un estudio realizado por el Barómetro de América Latina, o América en verdad, sobre cómo se percibe en el continente la cuestión del cambio climático. Para muchos, entre los que me incluyo, ¿por qué no?, los primeros resultados son sorprendentes en más de un aspecto. No es casual que los Estados Unidos sea una de las poblaciones donde el tema no abruma, como en otras regiones, y no lo tengan como una prioridad, ni que en Centroamérica los países tengan más conciencia de la gravedad de los problemas ambientales que en otras partes del globo. Sin embargo, sí sorprende que en general en todo el continente existe preocupación sobre la cuestión y se evalúa con creces su peligrosidad, esto tomando un promedio. Otro dato que sorprende del estudio es que Canadá arroja guarismos más pobres aún que los Estados Unidos. En principio, uno estaba tentado de pensar que Canadá es casi un parque nacional transformado en un país. Sin embargo, aquí están los números de las encuestas. El calentamiento global no es percibido allí como un tema tan serio. Estos sondeos, si se hacen con seriedad y rigor muestral, son importantes para saber a ciencia cierta dónde estamos parados. Nos dan información para poder actuar en consecuencia. El tema hace algunos años no figuraba en las agendas de los gobiernos y menos en las agendas personales. Eso, al menos en lo discursivo, parece estar cambiando. Ahora es tiempo de avanzar unos cuantos pasos más. Se necesitan acciones concretas y el problema es global. Los temas ambientales de gran escala no se terminan ni solucionan fronteras adentro de los países. A los problemas claramente globales estamos obligados a buscarles soluciones globales. Esta realidad no quita para nada la responsabilidad a los individuos, organizaciones, empresas y gobiernos de los diferentes niveles. Pero el enfoque debe ser armónico y sistémico. Ojalá, como especie, estemos a la altura de las circunstancias. Siguen emitiendo gases de efecto invernadero. En Centroamérica la naturaleza ya se empezó a dañar. Se derriten los polos y aumenta el nivel del mar. La temperatura del planeta aumenta. Caen lluvias violentas que destruyen las cosechas. Aumentan las enfermedades y aumenta la pobreza. Tenemos para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Para que respire el mundo, tienes que cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar. El planeta Tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando. La capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol empezaron a actuar. Más calor, más sequías, más inundaciones y también hay huracanes violentos que se arrebatan contra mi continente. El mundo ya no actúa como ayer. La naturaleza se resiente cuando no la tratas como debe ser. Los países en desarrollo tienen que ser apoyados para poder hacerle frente al cambio climático. Cada país tiene que estar comprometido para poder evitar que el mundo tenga un final trágico. Una industria amigable con el medio ambiente, que sea responsable y que sea consciente pensando en el porvenir. Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la
unirnos en la fuerza contra el calentamiento global. Ayúdame a cambiar el mundo cada día, previniendo la contaminación. Cambiar las formas de producir energía, viviendo en armonía con el aire y el sol. Cuidemos ya de nuestra tierra, el tiempo pasa y no para. Tomemos medidas concretas para que mejore el planeta. Para que mejore el planeta y la Tierra se está calentando justamente con el comienzo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Muy bien, ¿cómo lo vas? Tomando qué linda musiquita con la que arrancó, ¿eh? Así. ¿Vio? Esto con un texto, tranquilamente es un discurso en la ONU. Porque tiene todos los temas metidos en un regatón. Claro, pues si yo no sé si es un regatón, pero no importa. No, tiene alguna base. Una base caribeño, sí, pero pero tiene una base en percún, lo que pasa que está estirada. Hay alguna, medio rumbita, suena hermoso, la verdad, sí, está buenísimo. Suena muy bien. Claro, porque tiene por ahí algunos motivos musicales. La idea es que la gente se prenda, que baile y al mismo tiempo concientizar. Lo hizo El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador. Ah, pero mira vos. En el 2010 lo empezó a promocionar, tiene su tiempo. Se llaman Yaca y Doctores, no los conocía los flacos jóvenes estos, pero realmente... Bueno, ya no son tan jóvenes. Y ahora han pasado unos años, ¿no? Claro. Pero de cualquier manera es un videoclip que se difundió en su momento por Centroamérica y realmente nos pareció interesante. Y así como decíamos en el editorial, que el barómetro da a Centroamérica con mayor concientización con el tema de lo que es el calentamiento global y sobre todo el cambio climático. Guatemala en el tope de las posiciones, sí. Pero países como Costa Rica, como el mismo El Salvador, con mucha conciencia ambiental, diciendo que el cambio climático es un peligro. Que a uno muchas veces el prejuicio lo lleva a pensar otra cosa, ¿no? A creer que no hay tanta conciencia y tanto cuidado por el ambiente en esos países, justamente. Exactamente, y Argentina, como siempre, en casi todas las clasificaciones, en mitad de tabla. O sea, en lo único que nos destacamos es inflación, a veces... Bueno, estamos a la cabeza. Estamos ahí peleando con Venezuela, claro, en algún momento. Con Venezuela, con Turquía. Claro. Ahí estamos, sí, pero en realidad, en la mayoría de los estudios aparece a mitad de tabla. Y peleando el descenso... Estados Unidos, obviamente, la falta de concientización que tiene que ver. Me llamó la atención. Canadá me llamó la atención. Sí. Tengo otra imagen de Canadá en este sentido. Sí, a mí también, por eso lo decíamos en el editorial, que uno piensa en Canadá en un parque nacional que transformado en país casi, ¿no? Claro, y resulta que bueno, no. Sí, está bien, un parque nacional, maltratado el parque nacional, pero bueno. Quizás viven en un paraíso y no tienen conciencia de que la cosa esté cambiando. Es raro, realmente es raro. Me llama la atención, pero bueno. Sí. Brasil tiene más conciencia ambiental en los papeles, al menos en las encuestas, que nosotros. Eso también es raro. Es raro. Sí. Eso también es raro. Sobre todo cuando uno ve las playas y cómo están las costas, ¿no? Sí. Y el Amazonas, ni hablar. Y cuando ve la petrolera nacional. Exacto. La petrolera de bandera, lo que hace en el mar. Por eso digo, no deja de ser una fotografía, es una encuesta, un sondeo. Y otro de los temas que venimos tratando y vamos a seguir profundizando tiene que ver con la energía biomasa, César, que tiene que ver con una producción potencialmente sumamente interesante. El presidente está en Córdoba inaugurando una en Río Cuarto. Nosotros hemos hablado de ese tema en Córdoba, también en la provincia de Santa Fe. Hay dos proyectos que se han aprobado muy interesantes que tienen que ver con Venado Tuerto y Pergamino, que también vamos a profundizar en algún otro programa. Pero hoy nos vamos a meter con la Patagonia, también con biomasa. Porque no tiene que ver con generación tanto eléctrica, sino la cuestión calorífica, la posibilidad térmica que da. Teniendo en cuenta los fríos patagónicos, está bueno. Es algo interesante. Sí. Leo Andreassi es referente del CIEFAP, Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino-Patagónica. Nos está escuchando Leo Andreassi, Guillermo Saldomando te saluda, conmigo César Sánchez, esto se llama Aquí el Planeta. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, muy bien. Bueno, interesados en esta iniciativa, lo que tiene que ver con biomasa en la Patagonia, específicamente en Chubut, pero bueno, queríamos que nos contaras un poco cuál es la idea, cuál es la iniciativa, cuál es el proyecto, el programa. Bueno, te cuento, yo soy parte de un centro de investigación que se llama CIEFAP, que tiene injerencia en toda la Patagonia, y que bueno, un poco todas las provincias patagónicas a veces tienen la misma realidad. El foco de nuestro trabajo está en la biomasa sólida, ¿no? Y en la parte térmica, como vos decías bien antes, acá hace mucho frío, ¿no? Esa es una de las cuestiones a resolver. Y con los aumentos de los combustibles tradicionales,
todo el tema relacionado con biomasa se volvió mucho más rentable y mucho más posible, porque antes los costos de recolección y determinados factores eran más complicados. Claro. Otro puntito que por ahí para la introducción está bueno es, vos con un combustible determinado te podés sacar el 90% de la energía y transformarla en calor. Ahora, para transformar en electricidad, solo el 30%. Entonces, la transformación térmica es mucho más eficiente que la eléctrica. Y como justamente nosotros, acá en Patagonia, el 90% del consumo es térmico, en lo eléctrico apuntamos a ese segmento, ¿no? Claro, las necesidades tienen que ver también con la geografía y las necesidades de la población en cuanto a calefaccionarse. Sin duda, Claro. las condiciones naturales son diferentes. César estaba conmigo y te quiere hacer una consulta. Hola Leo, ¿cómo estás? Aquí estoy a los manotazos haciéndole señas a Guillermo para que me pasara un poquitito. Hablaste de biomasa sólida. Explícanos un poquito qué es la biomasa sólida, ¿a qué se refiere, por favor? Bien, bueno, nosotros un poco estamos partiendo del final del cuento. ¿Qué significa? En Europa hay mercados desarrollados que ya avanzaron, que nosotros estamos tratando de replicar, ¿no? Entonces, tenemos como muchas pistas de lo que funciona, en qué segmento funciona, cómo normalizarlo, cómo tratarlo. La biomasa sólida es básicamente todo lo que son residuos leñosos o forestales que no tienen un destino actual, digamos, o se queman a cielo abierto cuando se acumulan, por ejemplo, en un aserradero. Una vez que genera las tablas, se genera serrín, se genera viruta, se generan restos de cuando se aserrea el tronco. Sí. Todo eso no tiene un destino energético. Claro. Ese material se puede hacer un postproceso y lo transformás en un biocombustible o biomasa sólida. ¿Qué quiere decir? La tiene viruta un que formato, queda, esa viruta, todos los desechos, claro. Claro. Ese formato lo que tiene es que se puede utilizar en equipos automáticos. Por ejemplo, nosotros si tenemos un tronquito o varios troncos, siempre estamos acostumbrados a una estufa en la cual hay que estar encima, manejando, digamos, encendiéndola, viendo que no caiga el fuego, y digamos, eso implica un tiempo nuestro y además una potencia máxima, digamos. Siempre las estufas son para un ambiente, por ejemplo, ¿no? Ahora, si yo esos residuos que son, por ejemplo, cantoneras o cosas como troncos pero de menor diámetro, los puedo fraccionar en algo que se llama chip, que son como astillitas cuadraditas de más o menos 2 centímetros por 2 centímetros. Una vez que lo tengo en ese formato, yo puedo llenar un silo y de ese silo agarrar ese material por medio de un tornillo y llevarlo a una caldera. Entonces esa caldera se transforma en un equipo automático. ¿Qué Claro. quiere decir? No tiene que haber nadie cargando ese material. Claro. Entonces, directamente yo transformé un combustible que no era, digamos, vamos a llamarlo cómodo, en un combustible que puede perfectamente, en cuestión de rendimiento y de automatización, competir con un combustible fósil, ¿viste? Eso tiene que ver, digamos, va a un digestor, sería la idea. No, lo que es una caldera. Una La caldera, caldera lo que directamente tiene caldera. es una cámara de combustión, que la cámara de combustión es, imagínate, un cilindro de refractario donde van cayendo esas astillitas adentro. Sí, claro, claro. Y lo va quemando a alta temperatura, lo cual hace que no se produzca monóxido, que se quemen todas las partículas, sacas mucha energía de la madera. O si no, haces una ¿Cómo buena hacemos para... combustión, ¿Qué pasa con los gases de efecto invernadero? Para que eso vaya directamente a calefacción y digamos, y no complique la cuestión ambiental. Claro. Bueno, el tema de los gases de efecto invernadero, viste que el combustible fósil, digamos, no estaba en la atmósfera, por decirlo así, en nuestro No, periodo. claro. ¿Viste? Cuando vos lo haces una combustión, generas dióxido de carbono y agua, entre otros, pero principalmente eso, y introducís nuevo carbono al ambiente. Ahora, todo lo que es biomasa en un momento se captó, ¿sí? Y estás como recirculando el carbono que está captado como en nuestra era, por decirlo así, ¿no? Ujú. Entonces no estás generando nuevo carbono, no estás aumentando la cantidad de dióxido de carbono. Por eso se habla de un combustible de carbono neutro. En un momento fue captado, vos ahora lo emitís. Claro. Además, un plus es que como está quemado en un lugar controlado, digamos, esto versus una quema a cielo abierto porque querés reducir residuos, por ejemplo, Claro. vos emitís mucho menos de otras cosas que salen en la combustión, como monóxido, óxidos de nitrógeno. Entonces, desde el punto de vista ambiental, es como una de las formas de utilización más correctas, ¿no? Vos todo, digamos, todo lo que va a la atmósfera lo podés filtrar, digamos, aparte después con la combustión a alta temperatura, en esa caldera. Lo que va a la atmósfera, ¿sale filtrado de alguna manera? ¿Sale con menos gases nocivos? Ahí ya nos metemos en un tema meticuloso, pero así a grandes rasgos, Sí. si el combustible tiene la humedad correcta,
digamos, no necesitas ningún tipo de filtrado. Ajá. Emitís, digamos, dentro de lo que es tolerable y, por ejemplo, las calderas que se están usando ahora cumplen las normativas europeas que son como súper estrictas, ¿no? Pero el dióxido de carbono y el agua en realidad siempre estuvo, ¿viste? Claro. Lo importante es no hacer concentraciones de otros compuestos que sí sean nocivos. Te hago una consulta. ¿Hay posibilidades que, sí. por ejemplo, viste que el ser humano es ambicioso lamentablemente por naturaleza, y que no quedemos solo en los residuos, sino que en algún momento se avance más sobre especies arbóreas y bueno, ya, por ahí no nos alcanza el insumo y busquemos Claro. por otro lado? ¿Eso se puede controlar? Bueno, claro, en muchos países, digamos, lo que se hizo fue plantaciones energéticas, que se dice. Hay lugares donde por ahí, por el tipo de sitio, no se puede hacer una buena madera para construcción, pero sí, digamos, para combustible, que no es tan estricta, ¿no? Entonces, se puede abrir como una puerta a plantar muchísimos, ¿no? Igual hay como muchos índices de sustentabilidad en el cual vos de determinados lugares hay un máximo que podés extraer que de hecho es conveniente para reducir el riesgo de incendio, ¿no? Entonces, digamos, si está normado y, digamos, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho acá en conjunto con la Dirección de Bosques, digamos, que se encarga de controlar ese tipo de cuestiones, o sea que estamos impulsando desde un lugar que por suerte tiene muchas miradas, ¿no? Claro, claro. Y- Pues yo, por y ejemplo, esa es la había idea. algunos casos en parques nacionales que justamente en algunos lugares de la Patagonia donde no hay justamente gas y conexiones y la gente necesitaba calefaccionarse, muchas veces había tala o no había cuestiones no tan controladas, por eso la pregunta, ¿no? Claro, en realidad, viste, como siempre hay una cantidad de extracción que no tiene impacto, y que digamos es permitida y de hecho es legal, ¿no? Siempre Claro. hay una extracción legal y bueno, y después la extensión que vos podés controlar, en el caso de grandes consumos sería muy notorio, ¿no? Por ejemplo. Así que yo creo que en ese sentido son temas a trabajar, pero que ya están solucionados en otra parte del mundo y acá ya hay reglamentaciones que protegen bastante. Así que, digamos, Bien. es como muy proactivo también en la cantidad de trabajo que genera. Nosotros Claro. siempre lo que decimos es, con los combustibles fósiles se generan 2 puestos de trabajo, no sé, en una determinada potencia, acá generás 10, ¿no? Y generás mucha mano de obra local, porque el combustible está cerca del consumo, ¿no? Entonces como que al fin y al cabo generás trabajo casi de la nada, parecida, ¿no? Bien. Pero bueno, eso es uno de las, digamos, de los resultados buenos del uso de la biomasa. Y para ir Local. digamos, por cuestiones de tiempo, pues me va el programa, Sí. pues, si me quedaría hablando muchísimo de este tema. El estado de situación, ¿cómo lo podemos decir? Bueno, hubo una firma de convenio, ¿cómo avanzamos en lo concreto a partir de esta iniciativa? Bien, nosotros lo que estamos tratando de hacer desde CIEFAP es darle un punto de vista digamos, científico y técnico. ¿Qué quiere decir? Tratar de acompañar a los distintos emprendimientos de la zona con conocimiento técnico para no generar experiencias digamos, negativas, ¿no? Tratar de que cada ejemplo que vaya pasando, cada caso piloto, sea un caso de éxito, ¿no? Para no retrasar lo que algún día va a terminar pasando, que es que el mercado se va a desarrollar por costos básicamente y por sustentabilidad, ¿no? Ahora, en la medida que se vaya desarrollando, antes va a ocurrir y de la mejor manera si lo apoyamos técnicamente. Bien. En esto se firmaron algunos convenios y algunos son para el análisis del impacto de estufas a pellet. Eso, no te hablé del pellet, pero el pellet es otro biocombustible que es básicamente acerrín prensado. Ese acerrín prensado lo puedes embolsar y son como si fueran, ¿viste los palitos de copetín? Los típicos, Exacto, sí. pero sí. de madera. Bien. Eso lo pones en una tolva y la tolva tiene como una puertita que va tirando de a uno en donde está el fuego y te mantiene el fuego. Bueno. Y abre muchas puertas a uso porque es muy eficiente y es programable. Vos le podés decir, quiero que mi estufa prenda a las 5 de la tarde cuando llego al trabajo. O sea, se Entonces puede hacer vos- mucho más eficiente el gasto, el consumo. Claro. Leo, Es te eficiente, agradezco sí. muchísimo. Me quedo sin tiempo, pero desde ya muchas gracias. Te vamos a volver a llamar. Realmente es súper interesante para desarrollarlo más tranquilo. Muchas gracias. Bueno, no, chicos, a ustedes, suerte. Gracias. Gracias. Bueno, muy amable realmente, muy claro lo que comentaba.
referente del CIEFAP, que es el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico. Y claro, es su tema, así que te imaginas que lo va a desarrollar totalmente. Buenísimo, además, bien, me parece interesante. Obviamente que hay polémicas y uno puede decir, bueno, no es lo ideal, y donde ahí está el hombre siempre hay impacto ambiental. A ver, pero digo, en una ciudad como esta, cuando se hacen, no digo poda, pero sí cortes de ramas o protección, que ordenás un poco el arbolado urbano para que la ciudad esté más ordenada en cuanto a la sanidad de los árboles y demás. Digo, ¿qué haces con esas ramas acá? Habitualmente terminan en un relleno sanitario. Claro. Y no es lo mejor, me parece. No, seguro. Digo, si tenés la posibilidad de convertir las ramas que se juntan en una ciudad como Buenos Aires, las podés convertir en este tipo de combustibles, está bueno. Tiene muy buen uso. Nosotros en algún momento, hace bastante, hablamos con gente de Papel Misionero, que justamente... Me acuerdo que tenían una pequeña usina. Exactamente, trabajaban para eso, con el biomasa, con el digestor, con la caldera, y a partir de ahí generaban y trataban de hacer un círculo virtuoso. Que inclusive había comunidades de pueblos autóctonos viviendo dentro de la reserva, me acuerdo de la zona donde se trabajaba. Y por un lado decía que ahorran costos, y por otro lado también podían aportar energía al sistema porque les sobraba. Me acuerdo, les sobraba, sí. Así que las empresas también podrían ir hacia este tipo lado de cosas podrían funcionar. Así que solo un título porque nos están esperando alguien en la línea. ¿Qué auto, qué vehículo vamos a no, no es un auto, es un prototipo, pero a ver, digo, Batimóvil. Mira, casi, o mejor, ¿te gustaría ir, por ejemplo, a Mar del Plata en vez de manejando, durmiendo? Pero no en un coche, en un super Pullman cama. No, y no manejando tampoco. En auto. Ajá. En auto. Va solo. Después te cuento. Dale, bueno, me encantó. ¿Viste? En línea está Luis Arellano, que es abogado, pero lo importante es el tema, porque tiene que ver con la contaminación de la ría bahiense. Esto ya lo hemos tratado. En algún momento hay todas unas familias de pescadores que en algún momento pescaban corvinas, langostinos, pero la verdad no es lo aconsejable. La ría tiene en su momento estudios que dan cuenta de contaminación, ha participado la UBA en su momento. ¿Por qué? Porque muchas veces los desechos de la ciudad de Bahía Blanca, todo lo que es cloacales, y porque si bien hay una planta de tratamiento, nunca no daba abasto. Bueno, para eso vamos a hablar con Luis Arellano, que es abogado, está en este tema, y él tiró un título el otro día, dice: yo no le daría pescado de la ría a mis hijos, y si por algo debe ser, ¿no? Arellano, Guillermo Saldomando le saluda, conmigo César Sánchez, esto se llama Aquí el Planeta. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola Guillermo, mucho gusto. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, nos preocupaba toda la zona, lo que pasa ahí, la zona de Bahía Blanca, el puerto de Bahía Blanca. Sabemos que en su momento hubo una industria de pesca artesanal bastante importante, y eso después, con el impacto ambiental que se dio generando, se fue degradando. Y bueno, usted es uno de los que no aconseja, por supuesto, el consumo de ese pescado. Sí, quien no lo aconseja es una pericia que realizó a pedido de la justicia la Universidad Nacional de Buenos Aires a través de la Facultad de Agronomía, que tiene un gabinete específico y muy prestigioso en materia ambiental, ¿no? Claro, sí, hacíamos alusión a eso al comienzo de la nota. Esto es así, usted, más allá del estudio, ¿se viene advirtiendo esto? Porque no es el único estudio ni el único tratamiento que se ha dado al tema. No, claro, este es un tema de vieja data en la ciudad de Bahía Blanca y en la zona costera, en el estuario propiamente, que empezó a tener relevancia a partir del año 2000, la cuestión de la contaminación. En aquel momento hubo un escape en la nube de cloro, recuerdo, el viento sí. Se la llevó para otro lado, si no hubiera sido por una tragedia. Pero hace 25 o 30 años que se están arrojando en forma indiscriminada desechos industriales y cloacales al estuario de Bahía Blanca, y hemos llegado a este punto en el cual la UBA recomienda evitar el consumo de los productos del mar de esa zona. O sea, no se pueden consumir peces, crustáceos, mariscos, nada de lo que se pesque ahí. Sí, yo recién hacía alusión a lo cloacal, pero bueno, existe el polo petroquímico de hace muchos años y también hay vertidos industriales. O sea, se conjugan las dos cosas: materia orgánica por un lado y también desechos industriales. Sí, claro, eso produce una sinergia nefasta realmente para el estuario, porque los metales pesados quedan en suspensión coloidal, o sea, no se mueven,
quedan dando vueltas por ahí, los que no sedimentan, y los que sedimentan de una manera u otra ingresan a la cadena trófica, a la alimentación de todo el ecosistema, lo empiezan a comer los microorganismos, luego estos por otros elementos más, organismos más grandes, así hasta que llega al tercio y al tope de la cadena, que somos nosotros, ¿no? Los humanos. ¿Cómo está la causa esta? Porque esto seguramente es una presentación judicial, usted es hombre de leyes, así que ¿por qué no nos cuenta cómo está legalmente? Nosotros iniciamos 5 causas, 3, que son reclamos individuales de grupos de pescadores que reclaman una indemnización por la merma que han sufrido, los daños que han sufrido, no poder pescar más ahí. Y luego hay 2 causas de contenido ambiental, una civil y una penal. Se ha hecho una denuncia penal por contaminación. Esta pericia también es fruto de la labor de este expediente, que hubo una comisión de la Policía Federal Argentina, la División de Delitos Ambientales, fue con una comitiva muy grande, tomaron muestras en las empresas, en el agua del mar y demás, los vertidos, y este laburo que hicieron en conjunto con la UBA dio ese resultado. Esto ameritó que en la causa penal ya esté en condiciones, eventualmente, si así lo exponen jueces, de citar indagatoria a las personas responsables, que son los directivos de APSA, de la empresa de agua de Bahía Blanca, y de las empresas industriales que están ahí en el margen de la ría. Y en la causa civil lo mismo, sería el último escalón, la última prueba que falta antes de que el expediente pase ya como para un estado en el que el juez pueda eventualmente dictar una sentencia, que debería condenar a que dejen de verter las porquerías que están tirando y eventualmente limpien de la forma que se puede ese estuario. Arellano, justamente estuve escuchando algunas voces que decían que estos peces o estos camarones los utilizaban como carnada, cosa que me parece una defensa un poco tonta, teniendo en cuenta que esos peces consumen eso contaminado y a su vez los pescan. ¿Usted lo escuchó esto? Sí, bueno, lo que pasa es que como en cualquier situación de esta se tocan diversos intereses y bueno, hay gente que está pescando, que necesita seguir pescando, que de hecho no pesca inmediatamente ahí en la costa de Bahía Blanca, sino que tienen que dejarse con sus lanchas 50, 60 kilómetros más adentro para encontrar productos de pesca que puedan ser aprobados por SENAFA, lo que antes no ocurría, porque antes se podía pescar desde el muelle, claro. Cualquier vecino podía ir a sacar una pescadilla, un lenguado y comérselo. Hoy eso sería altamente riesgoso. O sea que lo que se pesca en el interior, bien adentro, en el estuario de Bahía Blanca, en la bahía, eso no es apto para consumo. Claro. A esos camarones y a esos productos se puede estar refiriendo algún pescador que dice que si lo sacan es solamente para carnada. Claro, claro. Pero eso ya son cuestiones casi simbólicas, porque en realidad en el interior del estuario de Bahía Blanca no importa solamente el tema de la pesca y de un grupo, de un sector como podrían ser nuestros clientes, los pescadores artesanales, sino que el estuario de Bahía Blanca es uno de los humedales más importantes de Argentina, es el segundo estuario más grande después del Río de la Plata, es refugio y hábitat de muchas especies, es un punto de parada de aves migratorias que van al hemisferio norte, mudan de verano a invierno, pasan por ahí, es lugar de cría y de nacimiento de un montón de especies, porque como las aguas apenas se mueven y no es mar abierto, muchas especies utilizan eso como ámbito para cría de sus crías, ¿no? Sí, de hecho en los islotes o en las islas hay fauna autóctona y también hay especies de flora sumamente interesantes. Sí, es un escenario muy particular, muy valioso desde el punto de vista ambiental y se está haciendo algo muy malo con él. Realmente es una lástima esto que está pasando. Se podría haber evitado porque el costo de evitar verter los contaminantes en la forma que se vierten al mar no es tan grande como si uno lo compara con el costo que va a tener limpiar eso, ¿no? Ajá. Podría haberse ahorrado mucho dinero haciendo las cosas que hay que hacer en el momento oportuno. Habíamos entrevistado Blanca, va casi toda cruda al mar hace muchos años, esa agua podría estar reciclándose, inclusive para aplicarla a procesos industriales del polo petroquímico de Bahía Blanca. Exacto. Necesita agua y que está tomando agua potable. Un 30% del agua potable de Bahía Blanca se va a usos industriales al polo petroquímico. Sí, además en una zona donde el agua precisamente no abunda. La ciudad de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, está sometida
cada tanto, según cuestiones climáticas, a importantes estrés hídrico, o sea, faltante de agua. Claro. Ahora este año no ha ocurrido, el año pasado tampoco, pero sí, si uno recuerda 3 años atrás, realmente se clamaba por cada gota de agua. Sí, ¿no? el dique Paso Piedra, que está aguas arriba, estaba casi vacío en su momento, ¿no? Bueno, usted lo ha dicho. Bien. Así, tal cual. Arellano, le agradezco muchísimo, vamos a seguir al tanto, era más que nada comunicar esto para que la gente, nuestros oyentes, la ciudad de Buenos Aires y en diferentes lugares donde nos escuchan, conozcan un poco más de la realidad que viven algunos lugares del país. La idea de este programa siempre es tocar temas en diferentes rincones del país e inclusive en países limítrofes que tengan que ver con la temática ambiental. Así que muchas gracias. Bueno, es una labor muy importante. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. El doctor Arellano, justamente un activista con este tema legal, donde una situación, la ría bahiense, hace muchos años tiene un impacto y una contaminación atroz. Va de mal en peor, ¿no? Es terrible. Se han juntado muchas cosas. Polo petroquímico, cloacales, una ciudad que ha crecido. Una ciudad, claro. Bueno, y problemas la mancha urbana que montón. crece, que bueno, afecta lo que tiene a su alrededor. Así que, y en este caso es esa ría, ese estuario, que es mar y no es mar, que es río y no es río, exacto. esa cosa que está con agua ahí, Sí, que es un... Sí, casi uno parece hasta, como decía, quieta, como estancada, pero no es un estuario. Es un estuario. Vamos a la tienda, nos pasamos unos minutos, ahora volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Si sos jubilado o pensionado, recordá completar el trámite de la reparación histórica antes del 31 de agosto. Es muy sencillo. Ingresá en anses.gov.ar y seguí los pasos. Si necesitas ayuda, acércate a una oficina de ANSES o llámanos al 130. ANSES, Presidencia de la Nación. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. A través del Estado en tu barrio, ya se realizaron más de 4 millones de trámites en todo el país. Miles de vecinos pudieron gestionar el DNI, solicitar la tarifa social y consultar sobre PAMI y ANSES de manera fácil, cerca de sus casas y sin intermediarios. Para saber todo lo que podés hacer en el Estado en tu barrio, entra a www.argentina.gov.ar/el Estado en tu barrio. Te esperamos en el próximo. Presidencia de la Nación. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. (13:36 de la tarde), esto se llama Aquí el Planeta por Ecomedios. Continuamos hasta las 2. Mientras tanto, en Estados Unidos la Florence está haciendo estragos. Está haciendo desastre, así que ¿no? eso es uno de los temas que tienen que ver con el cambio climático, la ferocidad que tienen a veces algunas tormentas cada vez mayores, ¿no? Ni hablar del otro que anda por zona de Filipinas. Sí. Ni hablar. Por suerte la fragata Libertad se quedó cerca de Cuba, Digo, claro. esperando a que pasara, porque tenía que ir a Baltimore. Sí, pero no era momento. No era momento. No era momento, sin duda. Ahí sí que nos quedamos sin fragata, me parece realmente Sí, terrible. no, claro, terrible. Intensidad 3, 4. Sí, había llegado en algún momento inclusive a lo máximo. A 5, sí, en algún momento era 5. César, usted me había dicho, me quedé con la idea de Mar del Plata. A ver, cuénteme. Bueno, a ver, por ejemplo, del auto este que te voy a hablar, podríamos estar yendo a Mar del Plata ahora haciendo el programa de radio. Mire usted. Tranquilamente. ¿Sí? Mire qué bien. La comodidad da para eso. Estamos hablando de un concept car, se trata de un auto europeo, un prototipo europeo, el Volvo 360C, de la marca sueca, digamos. Claro. Por supuesto, es totalmente eléctrico, 0 emisiones y es totalmente autónomo. Ajá. Claro, todavía en las rutas de nuestro país no podría funcionar, pero en algunas autopistas europeas sí. Y en algunas ciudades europeas también. Que por software, sensores, como... Claro, claro, exactamente. Por sensores, por GPS, por hiperconectividad. Es un auto que usted puede estar viajando en una reunión de trabajo. Y se está yendo, no sé, digo, de Barcelona a Madrid, por ejemplo. Tenés una reunión de trabajo, tenés que estar en Madrid, bueno, vamos.
y te vas en el auto mientras mantenés la reunión de trabajo. O nos vamos haciendo el programa de radio. Como un piloto automático, ¿no? Con piloto automático, la llevamos a María Laura de productora, pero no va manejando. Ajá. Va produciendo sentadita en otro espacio, digamos. Ajá. Es una suerte de living el vehículo. Obviamente Black Mirror. no tiene volante, no tiene pedalera, no tiene nada de lo que uno se imagina que tiene un auto. Ajá. Es otra cosa. Parece la cabina de los pequeños jets de negocios, los pequeños jets privados, parece eso. Ajá. ¿Y da velocidad, más eso autonomía, velocidad? Todo eso? La autonomía, unos 300 kilómetros. Velocidad, la que marca el tránsito, Ajá. porque va solito. Claro. O sea, no es que, a ver, no existe todavía, es un concept car, lo están desarrollando, está en fase de prueba. Claro. Pero además tiene una particularidad. Sobre el techo de ese auto se instala una burbuja que es una cama. Ajá. O sea, vos podés ir como en el portaequipaje. Durmiendo. Vas apolillando en el portaequipaje. Es increíble. Es increíble. Insisto, totalmente conectado, tiene todo tipo de entretenimientos, o sea, podés ir viendo televisión, mirando una película, conectado a Netflix. Hay que confiar en la tecnología y en las máquinas. Pero además, este vehículo tiene todo un sistema de conectividad con el exterior, de manera tal que se adapta al ritmo del tránsito en la zona donde está y les avisa a los demás conductores lo que va a hacer. O sea, pone luces de giro, pone balizas. Es un conductor prolijísimo. Qué bárbaro. Y lo hace solo. Siglo XXV parece. No me quiero imaginar el software que debe tener este auto increíble, ahí arriba. Impresionante. Qué lejos está de la problemática nuestra con la fumigación en los pueblos, ¿no? Ni hablar. Bueno. Ni hablar, pero la realidad nuestra es esa. Y por eso, Vamos bueno, por un país con mucho agro, con mucha fumigación en muchos lugares, no solo en Santa Fe, provincia de Buenos Aires también. En este caso, Santa Fe. ¿Por qué? Porque estaba en debate en Comisión de Salud el proyecto de ley que impulsado por un lado con la multisectorial Paren de Fumigarnos, a la espera de un dictamen favorable. La idea es qué pasa con esta distancia, ¿no?, de la aplicación de los agroquímicos, agrotóxicos, como le querramos llamar, cerca de los pueblos. Por eso tenemos en línea a la diputada Mercedes Meyer. Mercedes, Guillermo Saldomando le saluda, conmigo César Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están ustedes? Yo muy bien por acá. Bien, bueno, ¿qué pasó en la reunión? ¿Se reunieron ayer? El miércoles pasado. Porque tengo miércoles 12. Reunión, sí. Miércoles 12, sí. Hubo reunión de Comisión de Salud que finalmente pudo dar dictamen al proyecto que presentó Carlos Beltrade en principio, pero también otros diputados y diputadas acercaron propuestas similares, que pudimos acordar un despacho en común, por lo menos en los que estábamos de acuerdo en limitar fumigaciones aéreas en su totalidad y extender el límite a 1.500 metros, lo que es fumigaciones terrestres, como ya tiene la provincia de San Luis, pero lamentablemente no conseguimos la mayoría de la comisión. La mayoría votó otro dictamen. ¿Establece metros, establece distancia el otro dictamen? Establece distancias graduales, pero no la eliminación de la fumigación aérea. Y un límite de 600 metros hasta llegar a 1000, digamos, a lo largo del tiempo. En una escala diputada, en una escala de 1 a 10, ¿el resultado de la reunión cuánto fue? En realidad el resultado de la reunión es positivo que se haya sacado el dictamen, porque en realidad ya viene siendo la comisión retrasadora del proyecto. O sea, fue el dictamen posible, digamos. O sea, lo positivo, te puedo decir, un 10 porque sacamos dictamen. Claro. Después, el problema es que sacamos 2 dictámenes y eso lo reduce a un aplazo, digamos. Claro. Pero el tema es que veníamos peleando para que saliera un dictamen. Esto ahora va a seguir por 4 comisiones más. Tiene que llegar al recinto de diputados y después llegar al recinto de senadores. Con lo cual, digamos, los dictámenes son, para que la gente entienda, porque por ahí la técnica legislativa es un poco compleja, pero son como opiniones, ¿no? Claro. Pero esas opiniones van condicionando el debate al que llega a las cámaras
Y el problema es que este proyecto caería por 7ª vez en noviembre de este año. O sea que... Entonces, yo creo que el trabajo de la comisión, a pesar de los esfuerzos que hicimos algunos, no estuvo a la altura de la necesidad de la situación, porque, bueno, veníamos peleando este dictamen hacía bastante tiempo. Claro. Si uno quiere, bueno, lo bueno es que nadie puede reconocer que no haya que aumentar los límites del metraje, pero bueno, aquí en la provincia de Santa Fe parece que el progresismo mide 100 metros. Nada más. O sea, sí, mi preocupación es que pasando por tantas manos termine diciendo qué buena es la fumigación en los pueblos, ¿no? Porque claro, se lo está lavando tanto que cuando llegue al plenario, no sé qué es lo que se va a votar. Esperemos que llegue, ¿no? Exacto. Claro. Siempre hay posibilidades de que en el plenario, o sea, siempre existe la posibilidad de votar lo que uno propuso en un principio, ¿no? Sí. Pero desde ya las comisiones van desgastando. Y la verdad es que, bueno, ahora lo que tenemos es expectativa con que llegue rápidamente al recinto, que el resto de las comisiones pueda cambiar la correlación de fuerzas, digamos, y que el dictamen que era de minoría en la primera comisión pueda ser de mayoría en las otras, para ir tomando fuerza y que se vote pronto. Ese es la principal, seguro. El objetivo ahora, para que no esperar de nuevo el año que viene a volver a presentarlo. Y la verdad que el tiempo apremia, porque ya se va septiembre, queda solo octubre, ¿no? Y me parece que y además hay que ver cuándo se reúnen las comisiones y todo eso. Así que esperemos que la opinión pública haga fuerza. Me parece que ustedes, los diputados solos, les va a costar, porque necesitan no solo todas las ONG posibles, sino los medios de comunicación santafesinos que lo tomen como agenda, ¿no? Sin duda, es grande la presión que hay. Y en todos los proyectos que tocan intereses poderosos son complicados y tienen, digamos, los grandes poderes tienen sus bancas en las legislaturas. Esta no es la excepción. Hubo, digamos, lobbies, aprietes y presiones, digamos, para que llegue a esta situación en este momento. No perdemos la esperanza, porque objetivamente nos da la razón no solo el movimiento ambientalista. Aquí, bueno, la campaña Paren de Fumigar nos está haciendo un gran papel, pero además el juicio que pierde Monsanto en Estados Unidos, la discusión ya hay sin duda ya resuelta sobre la contaminación que generan los agrotóxicos, y además la muerte de Fabián Tomasi, que es un referente de la lucha, que la verdad es que no... no hubiésemos querido que no muera en esas condiciones, ¿no? Seguro. Pero además creo que lo que estamos discutiendo no es solo unos metros, ¿no? Estamos discutiendo un modelo de producción concentrado en pocas manos. Esto no es el campo versus la ciudad, sino que tiene que ver con los pequeños, incluso las producciones regionales y los pequeños productores contra los grandes terratenientes también. No es binario el tema, es sumamente complejo. Inclusive el manejo de los bidones, de los agrotóxicos, es otro tema, porque por ahí no solo la fumigación aérea, sino también el manejo posterior que se hace de volverlos a rellenar, de tirar eso en la tierra. La verdad que me parece que hay un Estado ausente en este tema. Sí, hay unos pocos que definen qué producir, para quién y cómo. El resto somos presos de eso. Y entonces no solo te dicen soja, producir soja que no come el pueblo argentino, sino que es en función al extranjero, que nos impone con qué veneno se produce, que también tiene que ver con intereses del extranjero, porque afuera, en esos países donde se come esa soja, no está permitido, por ejemplo, lo que sí está permitido aquí en la Argentina. Y además el primer contaminado es el que aplica el glifosato. Por lo tanto, esto es una lucha que tenemos que dar en conjunto para revertir el modelo productivo que hay en nuestro país. Diputada, vamos a estar atentos a esto, y bueno, a medida que vayan pasando las comisiones, y vamos a hacer fuerza para que llegue al plenario y se apruebe esto, al menos la legislación posible. Ustedes saben, seguramente no va a ser la perfecta, pero bueno, es un paso, ¿no? Seguro. Como te decía, lo positivo es que nadie puede negar la necesidad de ampliar el metraje. Por lo menos hasta ahora no apareció, como sí había aparecido la vez anterior. Recuerdo.
una propuesta para reducir la cantidad de metros del límite de fumigación terrestre. Esto esta vez no apareció, eso es positivo, creo que hemos avanzado, pero sin embargo, bueno, desde ya se agradecen los espacios porque vamos a necesitar mucho de todo. Seguro. Gracias, Mercedes. Bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La diputada de Santa Fe, Mercedes Meyer, con que le ha puesto mucha garra a esta claro. iniciativa, y con esto de basta de fumigarnos, tiene que ver en realidad no solo con Santa Fe, sino con toda la pampa húmeda también, ¿no? Sin duda. ¿Y cómo valoriza esta situación? La nota que hicimos, no me acuerdo si el programa pasado o el anterior, con la gente de Río Cuarto, que a través de un hongo, exacto, es una cosa absolutamente natural, lograban controlar algunas plagas, no todas, exacto, pero controlar algunas plagas. Sí, además en proceso experimental, que si eso se pudiera producir, claro, vas reduciendo. Como modelo de negocios. Además es un modelo de negocio interesante y va reduciendo la contaminación de este tipo, que es envenenar a la gente directamente, no hay otra vuelta, lo estás rociando con veneno. Es un tema que además Argentina lo toca sumamente de cerca porque es productor agropecuario, y nosotros vivimos lo que produce el campo. Sí. 13:49 de la tarde, esto se llama Aquí el Planeta por Así Ecomedios. Y bueno, aquí siempre hablamos también de lo que es la calidad de vida, el movimiento, las carreras, pero en este caso con el afán de también vislumbrar una zona de la provincia de Buenos Aires sumamente interesante, ¿no? No, pero sin duda. Lo intentamos la semana pasada y no lo pudimos lograr, pero durante la semana... Está envasado, no me digas que está envasado. Pues lo enlatamos a Javier Barbis, el organizador, colega periodista, corredor y organizador de muchas carreras especiales, pero en este caso está haciendo la segunda edición de la Vuelta al Lago de Pecuén, que justamente es allí en la zona de Carué. Pero bueno, escuchémoslo a Javier, que nos cuenta primero cómo es la carrera y después derivamos casi sin querer para temas vinculados al medio ambiente. Así que resulta interesante. Mira, la carrera es muy especial, no solo por la distancia y por el lugar, sino por la pretensión social que tiene la carrera, social e histórica. Villa Pecuén era una villa turística que hasta 1985 convocaba miles de personas durante todo el año, porque las aguas del lago Pecuén son aguas de un nivel de salinidad casi similar al Mar Muerto. Entonces tienen muchas propiedades curativas, el barro, dicen quienes saben, es muy bueno para los malestares que tienen que ver con las articulaciones, y entonces era una villa donde concurría una villa turística donde concurría mucha gente. Pero en el año 1985 hubo una gran inundación que dejó a esa villa por completo debajo del agua, la tapó. El lago creció fruto de consecuencias de malas decisiones, de la evacuación del agua de la provincia de Buenos Aires. Las llamadas lagunas encadenadas fueron derivando todo el agua que recibían del resto de la provincia hacia la laguna Pecuén, el lago Pecuén, y el lago Pecuén terminó con unos 4 metros de agua arriba del nivel promedio. Eso primero se contenía con un murallón y con una especie de albardón que habían hecho, pero bueno, finalmente eso se dio y la villa terminó inundada. La gente perdió todo, eso quedó deshabitado, durante 20 años eso estuvo debajo del agua. El agua perdió la salinidad cuando recibió tanta agua dulce de la provincia, pero a medida que fueron pasando los años, tras algunas sequías y algunos vaivenes climáticos, el agua volvió a bajar y recuperó la salinidad. Y entonces las ruinas de la vieja villa quedaron a la vista. A partir de allí, el pueblo de Carué, que es la ciudad cabecera, la más cercana a lo que era Villa de Pecuén, cabecera del partido Adolfo Alsina, empezó a revivir lo que era un pasado bastante feo para todos los habitantes, que era haber perdido el ingreso de la mayor parte de los trabajadores del pueblo y haber perdido mucho dinero y muchas propiedades, incluso vidas de gente que no falleció en la inundación, pero que falleció de tristeza con el paso de los años. Y la inmediata idea que surgió a partir de esta mala sensación es, bueno, las ruinas van a estar ahí por siempre, hay que transformar esta sensación. Y esta sensación empezó a transformarse
cuando ese lugar se declara un lugar de interés histórico y a partir de allí empieza a ser visitado por turistas, y con la visita de esos turistas surge la idea de que en ese lugar había que llevar la alegría del deporte. Entonces se hace por primera vez un triatlón hace ya unos cuantos años, y después que se hace el triatlón surge la idea de hacer esto que es la Vuelta al Lago, que viene ahora por su segunda edición. Y digo que tiene una pretensión histórica porque nosotros decimos, uno de los lemas de la carrera es venir a correr más allá del tiempo y ayudarnos a reescribir la historia. Se trata de ir a dar la vuelta al lago, de pasar por las ruinas de Villa Pecuén, de lo que fue una de las villas turísticas más grandes de la provincia de Buenos Aires, y hacer que ese presente cambie y se transforme. Llevar la alegría de las endorfinas que producen el deporte para hacerle vivir a toda la ciudad de Carué un presente diferente, que ya es bastante diferente hace una buena cantidad de años, pero que intenta seguir transformándose con más y más actividades. Y esta es una actividad muy importante en el calendario de la provincia, al punto que, esto te digo ya casi como adelanto, algo que va a suceder, va a ser declarada la carrera como de interés provincial. Ah, pero muy bien. O sea, a ver, entonces la ultra, porque es una ultra, 63 kilómetros es una ultra. La vuelta es a la una ultradistancia, claro, la carrera la carrera nace como de ultradistancia, con la idea de ultradistancia de dar vuelta al lago. Pero como la ultradistancia, todo el mundo sabe, convoca menos cantidad de gente, porque no es tanta la gente que corre ultradistancia, que en este caso tiene 63 kilómetros, claro. También pusimos distancias más cortas. Las otras dos distancias más cortas, que son de 23 kilómetros y de 14 kilómetros, ambos circuitos pasan por las ruinas de Villa Pecuén también, y unen las ruinas de Villa Pecuén con la ciudad de Carué. De alguna manera tratando de unir ese pasado turístico histórico con el presente, que es hoy la ciudad de Carué, donde hay una gran cantidad de hoteles termales y hay una movida turística muy importante, ¿sí? El lago de Pecuén, más allá de esta historia que vos contás, hoy por hoy es un lugar donde hay una enorme colonia de flamencos. Sí, más, muy importante, más de 10.000, 12.000, muy hermosa. Es hermosísimo eso. Digo, naturaleza pleno ahí además. Mira, desde el punto de vista geográfico, climático y de la naturaleza, digamos, lo que se puede decir del lago Pecuén es que para los corredores que hacen la vuelta al lago, y no tienen 2 kilómetros que sean iguales, porque la diversidad de terreno es asombrosa. Se van a encontrar cruzando 6 arroyos, se van a encontrar con suelo salino, con suelo rocoso, con arena, con un bosque de caldenes que es único en la provincia de Buenos Aires, porque los caldenes empiezan a aparecer recién en La Pampa. Y pero esto está muy cerca. Hay un bosque de caldenes, sí, está muy cerca, claro, pero es el único bosque de caldenes que hay en la provincia de Buenos Aires, con lo cual los corredores van a pasar por ese bosque de caldenes. Y también, entre otras cosas, van a ver los reyes del lago, de la laguna, que son los flamencos rosados, que están en lo que sería la cara, si no me equivoco, la cara norte del lago, ¿no? Donde es la zona menos poblada desde el punto de vista de la presencia del hombre. Y hay grandes colonias de flamencos rosados. Y un detalle interesante, los flamencos no son rosas porque nacen rosas, básicamente. Los flamencos son rosas porque las plumas se tiñen. Se tiñen porque comen un animalito muy chiquitito que se llama Artemia persimilis, perdón, que es un animalito que en el único lugar donde está presente en la región es ahí, en el lago Pecuén. No sabía que eras biólogo también, Javi. ¿Cómo? No sabía que eras biólogo también, digo. No lo soy, pero como me interesa estar informado sobre el lugar donde me estoy metiendo para tratar de cuidarlo, me gusta saber todas estas cosas. Para contárselas a los corredores también, ¿no? Que tengan claro cuál es el lugar por donde están corriendo y por qué es importante desde el punto de vista de la biodiversidad. Entonces, ese lugar en donde se va a correr no es solo un lugar único por la historia que tiene, sino por la biodiversidad que tiene. Cuando vean los flamencos rosas, deberían saber que no son rosas por casualidad, sino que son rosas porque comen este animalito, que es muy parecido a un poco más grande que el plancton, se ve a simple vista si el sol le pega al agua, que es color rojo. Es como un camaroncito, Artemia ¿no? persimilis. Sí, es como un plantoncito, ponele.
Y si el agua pierde la salinidad, no solo la gente deja de flotar en el lago y tiene menos propiedades curativas, sino que este animalito desaparece. Y si desaparece, los flamencos también se van. Y entonces toda la biodiversidad empieza a cambiar. Clarísima la explicación. Perfecto. ¿Viste? Bueno, es periodista. Claro. Marco organizador de carrera es periodista. Le das el micrófono y el chabón te cubre el programa completo. No tiene historia. Tiene un concurso sobre Tengo esto. un concurso vinculado a esta carrera para las 2 distancias más cortas. 23 o 14 kilómetros. Búscanos en @vivir y correr en las redes sociales. Está allí todo explicado. Es sencillísimo participar. @vivir y correr. Te puedes ir a correr gratis al lago de Pecuén el 4 de noviembre. Sí. Hermosísimo lugar. Se lleva la carpa. Ya a esta altura bueno, no es tan caro ir hasta este Pecuén. Son 500 y pico de kilómetros. Sí. Bueno, insisto, 4 de noviembre es la carrera. Bien. Tenemos el concurso en marcha. Bien, ¿usted va a ir? Creo que sí. Bueno, no lo tengo definido todavía. Creo que sí. Nuestro corresponsal. Si voy, será mi primera carrera de aventura. No, antes de irnos, como empezamos, con quizás el top 5 de los países o las poblaciones que tienen en cuenta el cambio climático como un grave problema. Guatemala primero con el 85%, junto con El Salvador, justamente el país que organizó este videoclip que nosotros emitimos la música. El 85% de la gente tiene conciencia que es un muy grave problema. Luego Nicaragua, Costa Rica, Honduras y en sexto lugar aparece Brasil. Después República Dominicana, bueno, Argentina, como les decía, a mitad de tabla, y en los últimos lugares peleando el descenso, Haití, bueno, siendo el país más pobre de América y uno de los más pobres del mundo, Estados Unidos, uno de los más ricos, y del mundo. Exactamente, y Canadá. También. También ahí con los que tienen menos conciencia ambiental, de acuerdo a este estudio. Es rarísimo. Nos vamos a ir con una ráfaga musical que tiene que ver con... una super banda recordando a George Harrison, y mientras la guitarra llora suavemente, aparece esto en vivo. Chau, hasta el viernes. Chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.